pasaporte europeo para animales de compañía. Un pasaporte es un documento que está compuesto de 12 secciones. Es la que ejerce como documento de identificación. ¿Qué es esto? Bueno, pues que el pasaporte es fundamental para decir que el perro que está viajando con este dueño es realmente ese perro. Abramos el pasaporte. Lo primero que nos encontramos es la sección 1 y la sección 2. ¿Por qué me paro un poquito? Para deciros que en estas dos secciones se reúnen el mayor número de errores que se cometen en la complementación del pasaporte. Recordad una cosa, si lo dejáis en blanco estáis incumpliendo una normativa. Pero además de incumplir la normativa le estáis fastidiando la vida al dueño del animal. ¿Por qué? El dueño del animal tiene que certificar que es el dueño del animal y lo certifica mediante su firma en este pasaporte que vosotros después validáis mediante vuestra firma. Y respecto a los datos del animal, pues bueno, os pongo 3/4 de lo mismo. Hay secciones del pasaporte que están relacionadas con esta sección 2 y no podemos rellenarla o no podemos comprobarla si esta sección 2 no está perfectamente cumplimentada. Os voy a poner un ejemplo típico. No ponéis fecha de nacimiento. Bueno, si no ponéis fecha de nacimiento, ¿cómo sé yo en qué momento empiezo o acaba primo vacunación, revacunación? Porque acordaros de que la normativa respecto a la vacunación de rabia dice que todo animal debe de tener 12 semanas, o sea, más de 3 meses, para poder ser vacunado por primera vez con la vacuna de la rabia. Y una cosa más en la sección 2. He enmarcado en rojo y después en un círculo verde fosforito el asterisco que pone según la declaración del propietario. Nosotros, si vemos un cachorro que viene a nuestra clínica para vacunarse de rabia con 3 semanas, tenemos que fiarnos de lo que nos dice el propietario, porque la verdad es que pueden variar bastante. Otra cosa es que de adulto nosotros ya cumplamos la normativa de animales potencialmente peligrosos, viendo los rasgos o características que puedan tener aunque no sepamos la raza. Pero bueno, desde el punto de vista legal, este asterisco es muy importante, porque antes, si no estuviera, pues estaríamos totalmente desamparados. Vamos a pasar a la siguiente hoja. Sección 3 y sección 4 es lo que se nos enmarca en el pasaporte. Sección 3, dedicada a los datos de identificación de marcaje del animal. Sección 4, a los datos del veterinario que certifique y valida este pasaporte europeo. Yo os he puesto como primera nota un aumento de fecha de colocación o de lectura del transponder y un asterisco que lo marca. ¿Por qué os he puesto esto? Porque veréis que en la sección 3 está dividida en 2 bloques. La primera de arriba está para identificación con transponder y la parte de abajo está delimitada para tatuaje. Bueno, hay que fijarse que uno de los errores más comunes, tanto en uno como en otro, es en la primera sección no tachar lo que no proceda, o sea, fijaros en el asterisco, que lo marco perfectamente, en donde dice que tachen lo que no proceda, porque tenemos que saber si lo hemos leído o lo hemos colocado, pero en la segunda parte, en la parte que pone el tatuaje, veremos lo contrario, hay que poner las 2 fechas. Respecto al tatuaje, volver otra vez a recordar que necesitamos cumplir la normativa para identificar. Por lo tanto, el tatuaje tiene que ser legible y, sobre todo, anterior al día 3 de julio del 2011. Y poco diremos de los datos del veterinario. Hay que cumplimentarlos, no se pueden dejar en blanco. Aquí no me voy a parar, la verdad. Tenéis que poner dirección, nombre, correo electrónico, teléfono. Pero sí que voy a hacer una aclaración. En la parte de abajo ponemos sello y firma. O sea, lo tenéis encuadrado en un cuadrito discontinuo y es fundamental ponerlo. Y si seguimos pasando las hojas, entramos en la sección 5, una de las secciones más importantes, la sección dedicada a la vacunación de rabia. Pongamos un ejemplo práctico. Viene un cachorro a nuestra clínica para realizar una correcta vacunación de rabia. Tiene que ser correcta, porque se va con el perrito a vivir a Francia. Este perrito tiene como características que ya ha sido identificado mediante un transpondedor y evidentemente tiene más de 3 semanas de vida. En la parte de la izquierda de la sección 5 tenemos una columna que está dedicada a los datos de la vacunación.
¿Y qué datos estamos obligados a escribir en ella? Bueno, lo primero es el nombre de la vacuna y el fabricante. Otro dato importante a registrar es el número de lote de la vacuna. Es importante para los datos de trazabilidad. Los datos que vienen obligados a poner de cada vacuna los podemos poner perfectamente en manuscritos, o sea, es perfectamente legal, no tenemos por qué poner una etiqueta. Podemos escribir el nombre del fabricante, el nombre de la vacuna y el número de lote. Pero los fabricantes, para facilitarnos la tarea, pues suelen poner en su vacuna una etiqueta que se despega del botecito y se pega en el pasaporte. Si nosotros utilizamos este mecanismo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué precaución tenemos que tener? Bueno, primero comprobar si esa etiqueta tiene un mecanismo de autodestrucción a la manipulación. Pero si no es así, no tiene este mecanismo de autodestrucción, tendremos que poner una lámina transparente adhesiva encima. Esto es una medida de seguridad adicional para impedir la manipulación a posteriori de este pasaporte. ¿Y qué hará esta lámina transparente? Que si alguien la intenta arrancar, se lleve consigo la etiqueta rompiéndola. La columna del centro es un espacio reservado para añadir la fecha de vacunación. Pongamos que el perro nos viene a la clínica el día 1 del 1 del 2020. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, lo primero son las cuestiones en relación a la identificación del perro. Tendremos que irnos a la sección del marcaje y comprobar primero que esté identificado. Ojo, si el perro no está identificado, tranquilos, podemos expedir el pasaporte el mismo día que ponemos la identificación y podemos poner una vacunación de rabia el mismo día que identificamos. La segunda comprobación de seguridad que tendremos que hacer es irnos a la sección 2 del pasaporte y recordar lo que os dije de rellenar los datos. Comprobar que la fecha de nacimiento del perro garantice de que ese perro que vamos a vacunar con una primo vacunación supera los 3 meses de vida. La segunda casilla está reservada para la fecha de inicio de inmunidad de la rabia, que deberá de ser de al menos 21 días, esto lo dice así, por si acaso está aprobada alguna especificación técnica que empiece antes de los 21 días. Bueno, pues la normativa dice a partir de los 21 días, de la finalización del protocolo de vacunación exigido por el fabricante para una primo vacunación. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, la fecha que he escogido es la del 22 de enero del 2020. La tercera casilla está reservada para que pongamos la fecha en donde tenemos que poner una segunda dosis de vacuna, o sea, donde tenemos que volver otra vez a inocular. Aquí tenemos a la Junta de Andalucía que emite el 19 de abril de 2010 una orden por la cual dicen que la prima vacunación se completa tras una segunda inoculación al mes. Y es por ese motivo el que pongo el día 1 de febrero del 2020. Tan solo queda añadir en esta columna central el hecho de las revacunaciones, porque lo que acabamos de explicar en nuestro ejemplo es una primo vacunación. Inoculación primero el día 1, revacunación el día 2, el día 1 de febrero. ¿Qué pasa con las revacunaciones? Bueno, en una revacunación ya no hace falta especificar el día de inicio de la inmunidad, puesto que estamos revacunando. Por lo tanto, la casilla número 2 se puede dejar perfectamente en blanco. Esto no quiere decir que la podamos rellenar, la podemos rellenar, pero se puede dejar en blanco. ¿Y qué fecha utilizaremos para revacunación? Pues vuelvo a explicar el mismo criterio de antes. Estamos en una zona geográfica con unas características determinadas. Por lo tanto, siempre las fabricantes de vacuna dejan a la libre elección del veterinario de la zona criterios de vacunas adicionales. Por lo tanto, aquí en Andalucía la revacunación, la fecha que pondré en esta tercera casilla en caso de una revacunación, pues será el 1 de febrero del 2021. El último campo que nos queda por rellenar en esta sección 5 será el correspondiente a la identificación del veterinario autorizado. Aquí simplemente decir que obligatorio es poner los datos de nombre, dirección, teléfono y número de colegiado. Ojo, perfectamente legible. Y además firmar. Recordar que es un documento oficial. Esto no impide que podamos añadir información adicional. Es muy cómodo y muy práctico lo que hace la Junta de Andalucía de añadir un sello en donde viene el año de la vacunación y además viene un número para registrar esa vacunación, esa anotación que hemos hecho. La sección siguiente será la sección 6. Esta sección 6 es la de valoración, es la prueba de valoración de anticuerpos de rabia.
Cuando nosotros extraemos sangre de un animal para comprobar que efectivamente ha creado una inmunidad y lo mandamos al laboratorio, pues nos devuelven el resultado. Un resultado que tiene que ser de igual a 0,5 o superior a esta unidad internacional por mililitro. Y después también comentar que la fecha de extracción de sangre es muy importante, porque deberemos de hacer la extracción de sangre siempre en un animal que ya le ha dado tiempo para hacer una inmunidad, para crear una inmunidad. Por lo tanto, si estamos hablando de una primovacunación, esta prueba no se podrá realizar antes de los 30 días. La sección 7 es un tratamiento antiparasitario que va dirigido a eliminar el Echinococcus. Bueno, aquí se hará todo igual que en las secciones de vacunación antirrábica, tan solo que varía la casilla central, porque en la primera pondremos la fecha en donde iniciamos el tratamiento, pero en la segunda casilla no ponemos la fecha donde tendremos que volver, sino ponemos la hora en donde se inicia el tratamiento. En Andalucía los veterinarios utilizamos también esta sección 7 porque tenemos la orden del 19 de abril del 2010, en donde establece que por lo menos una vez al año un veterinario autorizado firmará un tratamiento eficaz contra este tipo de parásito. La sección 8 está dedicada para otros tratamientos antiparasitarios diferentes al del Echinococcus. Entramos ya dentro de los sectores de las secciones de pasaporte no indispensables para el movimiento no comercial entre los países intracomunitarios, países del entorno. Pero nos sirven muy bien pues, para notar aquellas desparasitaciones que hacemos en nuestra clínica habitual. La sección 9 del pasaporte, otras vacunas, estará destinada para que el veterinario anote pues, las vacunas que considere oportunas según el riesgo de su zona. No es obligatoria en movimientos no comerciales en países de la Unión Europea y llevará los datos del nombre, producto, fabricante y número de lote, así como la firma de un veterinario autorizado y su sello. Importante es recordar que tiene que estar debidamente cumplimentada en caso de que nos la exigiera un determinado tercer país. De ahí es la importancia de saber qué nos exige un país antes del viaje. Y en el caso de que este país nos exija, siempre cubrir ese mecanismo de seguridad añadido de la lámina transparente en el caso de que pongamos pegatina y esa pegatina no tenga el método de autodestrucción por manipulación de la misma. La sección 10 y la sección 11 son secciones destinadas a certificar el estado de salud de la mascota y a su legalización por un veterinario oficial. Y aquí tenemos varias posibilidades. Primera, el primer caso es que en viajes desde países europeos a ciertos países que admitan la entrada de mascotas si tienen pasaporte perfectamente cumplimentados y estas secciones firmadas. La sección 10 vendrá firmada por el veterinario autorizado, que realizará un examen clínico, y la 11 por un veterinario oficial perteneciente a una delegación o subdelegación del gobierno. El segundo supuesto es para los movimientos comerciales en territorio de la Unión Europea. Aquí, en este caso, deberemos de tener esta sección 10 firmada por un veterinario clínico, que además tendrá que emitir un certificado clínico previo a traces para comunicar al veterinario oficial de la misma comunidad donde se emite la situación óptima de salud de la mascota que viaja. Y este veterinario oficial perteneciente a la misma comunidad emitirá el correspondiente certificado en traces. Acordémonos este sistema de trazabilidad de la Unión Europea. Bueno, y por fin cerramos nuestro pasaporte en la sección 12. Sección 12, que es otra de las secciones añadidas en el nuevo modelo a partir del 2014. Esta sección cubre dos necesidades. La primera es que el veterinario clínico ponga o estime ponga lo que estime oportuno. Y la segunda es pues anotar ahí aquellos tratamientos, valoraciones o controles que por ley sean obligados. Pongo por ejemplo en la ley del 19 de abril del 2010 en la Junta de Andalucía la obligatoriedad de que si el propietario de un animal que haya sido diagnosticado con leishmania quiere mantenerlo con vida, pues la obligatoriedad de poner ahí los tratamientos y los controles posteriores a ese tratamiento. Muchas gracias por soportarme y me tenéis para lo que queráis.